Sin más, agradecemos a Unai un año más que esté compartiendo con nosotros esta escuela. Y bueno, él tiene un poquito de prisa hoy, así que por el tema que nos ocupa político, así que le damos paso. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Un poquito de prisa, pero tampoco mucha, porque nos van a grabar luego una valoración de la situación política para el telediario y casi es mejor llegar tarde o tomarse una tila por el camino, ¿no? Bueno, primero agradecer la invitación un año más, como bien se decía, en esta escuela sindical, en la que yo creo que se cumplen dos premisas y dos cuestiones que, en mi opinión, son muy importantes para la organización, ¿no? Una, que es un espacio, es obvio, una escuela, un espacio de formación sindical, de formación, por tanto, sociopolítica, que creo que es una de las variables más importantes que el sindicato tiene que impulsar para no perder nunca la esencia o la valoración de lo que somos, más que de lo que somos, para lo que estamos, ¿no? Es decir, somos una organización muy grande que cotidianamente se ve inmersa en 1000 actuaciones sindicales, en 1000 conflictos, en 1000 negociaciones, y es muy bueno tener espacios para levantar un poco la vista, para analizar las cuestiones que pasan en la sociedad y para no olvidar nunca que la organización, que el sindicato, que Comisiones Obreras hace todas estas cosas cotidianamente porque aspira a ser un sujeto de transformación social. Y la formación, no solo técnica, no solo en habilidades, que es muy importante para un sindicalista o una sindicalista a estas alturas de la vida, la formación, como digo, además de técnica, tiene que tener siempre ese componente social o ese componente de carácter sociopolítico, que a veces en el día a día pues, nos da tiempo a tocar poco y que en estos espacios pues, me parecen muy, muy importantes, ¿no? Y luego por la temática en sí, ¿no? Yo creo que abordar todo lo que tiene que ver con el feminismo, con la igualdad, con el papel de las mujeres organizadas como un factor de transformación actual en el mundo, me parece muy, muy relevante y no es una frase hecha, ¿no? Ayer teníamos una jornada que organizaba el Centro 8 de marzo en la sede de la Confederación, donde compañeras que venían, una compañera noruega y otra compañera feminista argentina, pues comentaban un poco cómo estaba afectando y cómo se estaba viviendo el reforzamiento del movimiento feminista en América Latina, ¿no? Países todavía muy, muy mediatizados, muy marcados por culturas patriarcales muy, muy consolidadas y con situaciones de discriminación para las mujeres muy importantes, ¿no? Yo recuerdo un viaje el año pasado a Latinoamérica, a Argentina, a Chile y a Uruguay, donde la potencia también del movimiento feminista, que llamaba mucho la atención lo que se estaba haciendo en España, pero allí también estaba teniendo un recorrido importante. Y me parece que la lucha de las mujeres ahora mismo es uno de los mejores ejemplos para explicar y para hacer pedagogía sobre esa doble función del sindicalismo, ¿no? Como un agente fundamentalmente sociolaboral de intervención en las empresas, pero también un agente sociopolítico. Sociolaboral en las empresas porque la discriminación, las desigualdades cotidianas hay que abordarlas desde acciones concretas. No vale solo la retórica. La negociación colectiva, los planes de igualdad, la detección de desigualdades en los centros de trabajo, la puesta en común de esos planes de igualdad con las medidas que pactamos en los convenios colectivos. Esto es fundamental, esto solo lo hace o lo puede hacer el sindicato y esto es un elemento de legitimación importantísimo de la organización con las mujeres. Las mujeres, como bien decía Jaime, son ya bastante más del 40% de la afiliación a Comisiones Obreras. Estamos en 420 y tantas mil compañeras y el ritmo de incorporación neta de mujeres a nuestra afiliación triplica al de hombres. Subimos en mujeres y subimos en hombres, pero las mujeres triplican el ritmo de afiliación en estos momentos. Y esto es muy, en mi opinión, muy, muy significativo, ¿no? Pero el sindicato no se queda en las puertas y en los muros de la empresa. Porque la empresa, lo que ocurre, esas desigualdades, esas discriminaciones que a veces se dan de forma soterrada en el mundo del trabajo, tienen mucho que ver también en cómo organizamos la sociedad.
Las desigualdades de las mujeres tienen mucho que ver, por ejemplo, con los déficits de los servicios de atención a la dependencia que existen en España. Porque en las mujeres sigue recayendo de una forma muy importante todo lo que tiene que ver con los cuidados, tanto en los críos o las crías, como en las personas dependientes por edad o por otras cuestiones. Y desarrollar un potente servicio social de atención a la dependencia sería muy útil para dar muchos más pasos y mucho más rápidos en la igualdad efectiva en los centros de trabajo. La contratación, las nuevas formas de precariedad que tienen sesgos de género, cómo organicemos la sociedad influye en las cosas y en los márgenes que luego tenemos para hacer acción sindical en la empresa, pero cómo hagamos la acción sindical en la empresa es un elemento determinante para crear conciencia social que haga que la lucha del feminismo sea irreversible en España, en Europa y esperemos que en el mundo. En un momento en el que las luchas son reversibles y en que está habiendo reacciones reaccionarias, valga la redundancia, a el empoderamiento de las mujeres que hemos conocido en España desde hace bastante tiempo, pero especialmente en los últimos años. No es ninguna anécdota que personajes o personajillos en algunos casos, como estamos viendo, como el otro día veía a Ortega Smith en una entrevista en 24 horas, sean capaces de seguir con la matraca de la ideología de género, de empezar a cuestionar que no en los currículums, sino que en determinadas actuaciones en los centros de estudio se puedan vetar formación para los chavales y las chavalas que hablan de la igualdad de género, calificando eso de igualdad de género. Para estos señores la Constitución es un elemento de formación de ideología de género. Estamos hablando de igualdad, estamos hablando de igualdad de derechos y no podemos permitir dar un paso atrás, ¿no? Y por eso me parece que es importante este tipo de contenidos en jornadas formativas que luego se tienen que traducir en la acción sindical cotidiana. Estaba buscando aquí un pequeño guión que me hice ayer para abordar los temas y no lo encuentro, ahora más o menos lo he encontrado. Es casi por centrarme, porque como me venga arriba, estoy cabreado. Reconozco que estoy cabreado y me va a tocar guardar la compostura para no decir crudamente algunas cosas que me parecen bastante poco comprensibles y bastante poco tolerables para las necesidades de la clase trabajadora de este país. Pero bueno, lo vamos a intentar. Bueno, abordamos un curso, porque esta escuela de Madrid, de alguna manera, pues es casi una apuesta de largo, ¿no? También del curso sindical, una vez que venimos del mes de agosto. Iniciamos un curso, desde luego, con muchas incertidumbres abiertas, algunas exteriores y de difícil evitarlas, particularmente la ralentización de la economía, incluso el riesgo de recesión, y otras pues muy interiores y que tienen que ver con la incomparecencia de la política en un momento en el que la política era más importante que nunca, ¿no? Vamos a atravesar un otoño y un invierno, yo creo que mediatizados por tres cuestiones que van además a interactuar entre ellas y van a hacer que tengamos unos meses complicados por delante, a las que tenemos que responder, y adelanto un poco el final de la intervención, aunque ya lo adelantaba Jaime, centrando gran parte de nuestras preocupaciones en aquellas cosas que podemos hacer como sindicato, no especialmente dependientes de otros actores que durante los próximos 6 meses no van a comparecer. Y trataré de explicar lo que quiero decir, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay 3 elementos que nos van a marcar mucho el otoño, como digo. Uno es la situación económica, la ralentización económica que se está dando en España, pero que puede empezar a ser recesión económica en un país como Alemania o en un país como Italia dentro de un par de meses. Todo indica que esto va a ser así y que puede hacer que la creación de empleo o que la creación de riqueza avance de forma más lenta en los próximos meses que como viene haciéndolo en los últimos tiempos. Hay que empezar por decir que ningún organismo internacional habla de una recesión. No estamos hablando, de momento, de una crisis ni de una recesión. Estamos hablando de una ralentización, es decir, que se crece más despacio. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se crece más despacio, esto tiene efectos inmediatos para un país como España. España sigue creando empleo, pero crea empleo, aparte de muy precario, de forma más lenta a como lo hacía hace, por ejemplo, un año. Y claro, estamos hablando de un país que sigue en tasas de paro del 14%. Somos el segundo país de Europa con una tasa de paro más alta.
Por tanto, la ralentización en la creación de empleo es un problema y es un problema no menor, ¿no? En segundo lugar, nos suele pasar una cosa, ¿no? Y es que cuando se empieza a generar el miedo a una crisis económica, enseguida hay quien empieza a decir que la culpa lo tienen los salarios, que lo que hay que hacer es parar la subida de los salarios, y este concepto de la devaluación interna, que ha tenido efectos tan brutales a partir del año 2010 en nuestro país, va a empezar a aparecer editorializado en cuestión de semanas o de meses. Y lo decía Jaime también al principio. Después del acuerdo de negociación colectiva que suscribimos hace un año y pico, después de los acuerdos en materia de función pública que ha permitido recuperar una parte de los salarios perdidos en las administraciones públicas, después de las subidas consecutivas del salario mínimo interprofesional, en España, por primera vez desde el inicio de la crisis, los salarios están recuperando peso. Están recuperando poder adquisitivo, los salarios pactados en convenio colectivo están de media en un 2,3% cuando la inflación está en un 0,3%, los nuevos convenios colectivos suscritos en el último año están en una subida media del 3,1% y, por tanto, aquellos objetivos que nos planteábamos de ir recuperando parte de todo lo perdido en la crisis, en cierto modo, luego matizaré mucho esto, se están empezando a cumplir. Pero no va a tardar nada en empezar a teorizarse que como la crisis avanza, como la situación de ralentización y de recesión afecta ya a Europa en cuestión de 2 meses, lo que toca es otra vez parar el crecimiento de los salarios en España. Mirad, el sindicato tiene que armar un relato alternativo con esto, porque no es verdad que la evolución de los salarios tenga nada que ver en la hipótesis de una crisis económica en los próximos tiempos. En el mundo lo que está habiendo es una pugna por rehacer el modelo de globalización. Hay una pugna comercial y de divisas entre las dos grandes potencias mundiales que son Estados Unidos y China, que están ralentizando el comercio. Hay una serie de irresponsables gobernando Gran Bretaña que han apostado incluso por un Brexit sin acuerdo, que está generando muchísimas incertidumbres, y esa ralentización del comercio mundial es lo que está haciendo que un país como Alemania, que es una enorme potencia exportadora, vaya a entrar en recesión. Precisamente lo que hace que España esté evolucionando mucho mejor que otros países de nuestro entorno es fundamentalmente la política salarial que estamos llevando a cabo. Es que la demanda interna, lo que consume la gente, lo que puede ahorrar la gente, con lo que puede vivir la gente, está manteniendo la demanda interna en el país, y esto está haciendo que en un país que exportamos mucho menos que Alemania o que Holanda, la crisis no esté afectando de momento con la misma intensidad que a estos países. Por tanto, necesitamos continuar con una subida de los salarios. Oiremos esto de que los salarios solo pueden evolucionar como la productividad de la economía. Mirad, hay márgenes para subir los salarios incluso aunque la productividad de la economía en España siga relativamente estancada, porque las empresas están acumulando más excedentes y más beneficios que antes de la crisis, porque están repartiendo bastantes más dividendos que antes de la crisis, porque las empresas en España se han desendeudado de una manera muy importante, y esto es bueno, pero mucha parte de sus excedentes los están dedicando a la economía especulativa, más que a la economía productiva y a la inversión, porque se invierte cuando hay expectativas de venta y cuando hay una ralentización se deja de invertir. Pero necesitamos precisamente que las expectativas de venta de las empresas no caigan por la mejora continuada de los salarios. Y el sindicato sabe que hay sectores, que hay empresas de todo tipo y que no vale una receta única, pero no nos pueden sacar de ese carril, sobre todo porque estas subidas salariales son medias y en este país sigue habiendo mucha gente que no la está oliendo. Y esto también lo tenemos que decir. No nos vayamos a venir arriba con las estadísticas medias, y las estadísticas ya sabéis que son como lo del pollo, que si yo me como 2 pollos y tú ninguno, de media nos hemos comido un pollo cada uno. Y cada vez más hay una clase trabajadora que es ya casi mayoritaria en España, que está por debajo de los radares estadísticos y a veces de los radares sindicales. Empieza a ser muy grave lo que puede ocurrir con la economía de plataforma y con esto que llamaron la economía colaborativa, con la utilización de los falsos autónomos en España, que quiere decir que personas que trabajan dependiendo de una empresa son consideradas poco menos que otra empresa
y, por tanto, no se les aplica el derecho laboral, no se les aplican los convenios colectivos. La temporalidad en España vuelve a ser la más alta de Europa. 27 de cada 100 personas con un contrato de trabajo tienen un contrato temporal, con la gravedad, además, de que encima la rotación es mayor que antes de la crisis. 5,6 contratos de media por trabajador o trabajadora temporal y año. Es un esperpento de estadística. De media. Es decir, hay gente que está rotando por contratos cada 2 por 3 y no estoy hablando de la hostelería en verano, del campo o de la pesca cuando toca. No, estoy hablando de medias. Es un disparate y es un absoluto elemento, pues eso, de precariedad permanente de un montón de personas. Se ha incrementado la contratación a tiempo parcial no deseada, que afecta en 3 de cada 4 contratos a mujeres, un sesgo de género evidente. Contratación a tiempo parcial, insisto, en el concepto no deseada, porque no es que tengo jornadas más reducidas porque prefiero hacerlo así para hacer compatible mi vida personal y laboral. No. Es porque no se les contrata por más horas, muchas veces se esconden alargamientos injustificados de jornada o fraudulentos de jornada y afecta, como digo, fundamentalmente a las mujeres. Y empieza a haber, también con un sesgo generacional, porque afecta más a la gente joven, entendiendo por jóvenes a menos de 40 años, que ya es entender, pero bueno, hay que animarse, están siendo afectados por salarios de entrada en las empresas muy inferiores a las personas que han salido de esas empresas, bien porque se les haya despedido, bien porque se han jubilado. Por tanto, hay todo un precariado, aunque a mí no me gusta mucho la palabra, pero hay una especie de clase trabajadora en bis, por decirlo de alguna manera, que está por debajo de los radares y que el sindicato tiene que organizar y tenemos que darle serias vueltas a esto, ¿no? Por tanto, la crisis económica va a afectar, o la desaceleración económica va a afectar. No podemos perder el pie de la política reivindicativa del sindicato. Queda 1 año y 4 meses de vigencia del acuerdo estatal por el empleo y la negociación colectiva, donde tenemos comprometida con la patronal una subida salarial de en torno al 3% e impulsar los salarios mínimos de convenio de 14.000 euros, y esto con la flexibilidad que da la negociación colectiva, porque sabemos que no todos los sectores son lo mismo, que no es lo mismo una empresa donde se hayan reducido los salarios o donde no se hayan reducido. Todos sabemos de qué va la negociación de los convenios, es decir, con la flexibilidad propia de la negociación colectiva, pero necesitamos continuar por esa senda de tensionamiento y de fortalecimiento de la negociación colectiva para recuperar los sueldos. Hay una segunda variable, y es en la que voy a tratar de no venirme arriba, que es la política. España, yo creo que es el único país del mundo en el que, con una oportunidad histórica de armar un gobierno progresista, un gobierno con un acuerdo de espectro amplio entre las dos fuerzas progresistas mayoritarias y otras no tan mayoritarias o seguramente con componentes territoriales, que son el Partido Socialista y Unidas Podemos, no han llegado a un acuerdo cuando tenemos 2 retos que son absolutamente necesarios y urgentes para nuestro país. Mirad, llevamos 3 años creciendo económicamente, pero las reformas pensadas para la devaluación de España, es decir, las reformas que se implantaron desde el año 2010 hasta el año 2015 en España y en un montón de países de Europa, siguen intactas. Reforma laboral o reformas laborales, pero particularmente del año 2012, reforma de pensiones del año 2013, reforma de la prestación de desempleo del año 2013, reformas fiscales que han consolidado que en España se sigan recaudando 70 y tantos mil millones menos de media que los países de la Unión Europea, 7 puntos de PIB menos que la media de los países de la Unión Europea. Estas reformas siguen intactas. Y corregir la desigualdad en España requiere de acción sindical, requiere de fortaleza de los sindicatos, requiere todo esto que he dicho hasta ahora, pero requiere revertir esas reformas, porque se pensaron para que tuvieran los efectos que están teniendo, para precarizar el empleo y para crear más desigualdad. Y es una irresponsabilidad mayúscula que, pudiendo haber corregido esas reformas, no se haya llegado a un acuerdo de gobierno. Y es impresentable que en un momento de riesgo de recesión económica, en un momento de transición económica por el tema de la digitalización, las necesidades de un impulso a la economía verde, las necesidades de los cambios en el modelo de formación profesional,
bueno, un montón de reformas estratégicas que tiene que hacer España, este país siga con un gobierno en funciones, siga con los presupuestos de Montoro encima de la mesa. La irresponsabilidad, lo diré hoy y no lo diré ya muchas más veces porque hay que, como decía Jaime, el 10 de noviembre habrá que votar y habrá que tratar de que los partidos de izquierda saquen el mejor resultado posible. No lo diré muchas más veces. Pero la irresponsabilidad histórica que se ha cometido en este momento pasará, pues eso, a los anales de la historia. Alguien nos dirá que no hay que ser equidistante y hay que señalar un culpable. Mirad, el sindicato no está para señalar culpables, pero sí para decir las cosas como son. Aquí responsabilidades tiene todo el mundo, ¿eh? Aquí responsabilidades tiene todo el mundo. Ahora, desde el 28 de abril hasta el 16 de septiembre han pasado 141 días, 3.284 horas, de las cuales calculo que no se han dedicado en serio a la negociación ni 50, siendo generoso. No hay por dónde agarrarlo. No hay por dónde agarrarlo. La política no se puede instalar en la metapolítica, en el juego táctico para ver quién tiene la culpa, sino que tiene que tener altura de miras. O la gente no lo va a entender. Es una temeridad convocar elecciones. Es una temeridad porque vaya usted a saber por dónde sale el sol. Y vaya usted a saber estas encuestas que dicen que al final la izquierda incluso va a ser premiada en términos globales, después de la gestión política que se ha hecho de esto. Vamos a ver a dónde va la abstención, cómo sube la abstención, a quién pena o a quién deje de penar. Ya sé que el esperpento no ha sido exclusivamente de la izquierda. El último supuesto golpe de efecto de Albert Rivera, pues en fin. Es decir, el nivel es el que es. El nivel es el que es. Pero el nivel de exigencia que tenemos que tener a los partidos es absoluto. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Con estas formas de entender la negociación, lo que es ceder, lo que no es ceder, íbamos nosotros apañados. No firmábamos un convenio colectivo desde los años 70. La vida no va así, queridos y queridas. La vida no va así. Y desde luego el cabreo es mayúsculo. A partir de ahora, cuando se confirme la convocatoria de elecciones, pues habrá que volver a decir las cosas que se dicen cuando tienes esto por delante, cuáles son las propuestas sindicales, planteárselas a los partidos y, lógicamente, hacer un llamamiento a la clase trabajadora a votar opciones progresistas que, de alguna manera, pues puedan conformar una futura mayoría. Ahora, me da a mí que el tiempo o que el agua, la lluvia, como decía Pedro Guerra, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. Los problemas, las desconfianzas que se han generado van a tener difícil costura. Y no digo yo, como encima vayamos a una campaña a calzón quitado, a darse brea entre tríos y troyanos a ver quién tuvo más culpa. Desde luego, la falta de altura de miras es verdaderamente llamativa. En todo caso, como digo, más allá del calentón, lo que toca es volver a situar las reivindicaciones del sindicato. Y hay un tercer factor en el que no me voy a extender, pero que este otoño va a marcar también un poco la agenda del país y tiene que ver con la sentencia de los políticos catalanes, la sentencia vinculada al procés, que encima va a caer en una campaña electoral, lo cual está pues muy bien para mediatizar de una manera importantísima la campaña electoral, para dar un elemento de la aglutinación de la posición y de la bandera, digamos, de las tres derechas en esa campaña electoral. Bueno, está todo muy bien pensado, extraordinario. Pero la sentencia del procés va a mediatizar la acción política, seguramente puede marcar incluso el juego de mayorías o de minorías después de las elecciones del 10 de noviembre, porque veremos el nacionalismo catalán en qué posiciones está. Y bueno, Esquerra ha estado favorable a un acuerdo de gobierno, veremos si después de la sentencia sigue en esa posición. En todo caso, creo que ahí pues lo que toca primero es esperar a la sentencia. Veremos a ver qué dice. Es decir, el sindicato ya ha dicho que considera que se hace un abuso en este país de la prisión preventiva, considera que algunos de los delitos que se están tipificando son evidentemente delitos excesivos, pero veremos en qué se concreta la sentencia. En Cataluña tiene que volver un espacio de diálogo político. Esto no se va a arreglar por la vía penal, más allá del
del respeto que tiene cualquier sentencia, guste más o guste menos, y hay que reconducir a la vía política, como digo, este problema, que es un problema gordo y que irradia al conjunto del país y acaba siendo, pues como digo, el que puede marcar agenda política en campaña electoral, lo cual sería la leche que el espacio, la disputa territorial acabe siendo uno de los elementos centrales para que una parte del electorado decida su voto en vez de la precariedad, en vez de los salarios, en vez de las pensiones, en vez de todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, con este escenario complejo, y que ya digo que se enreda de una manera bastante perversa, la cuestión aquí no es hacer análisis. Nosotros no somos un doctor para diagnosticar cuál es la enfermedad, sino tratar de poner los tratamientos más adecuados para nuestra gente, ¿no? ¿Cómo situar las prioridades del sindicato para el próximo periodo, dicho así de forma muy somera y de forma muy sucinta, ¿no? Primero, yo creo que hay que fortalecer un discurso sociopolítico, en claves, evidentemente, no estrictamente electoralistas, ni mucho menos. Yo creo que el discurso sociopolítico hay que centrarlo ahora mismo en buscar un relato alternativo a esto que nos van a contar sobre la crisis, sobre cómo afectar a los salarios y cómo afectar a las condiciones de trabajo. Es decir, que ahora mismo esta crisis, como todas, tiene mucho que ver con la desigualdad y que, por tanto, hay que fortalecer políticas de igualdad, políticas de reparto de la riqueza, políticas salariales, políticas que permitan al país crecer de una forma mucho más justa, mucho más inclusiva, reforzar ahí un discurso sociopolítico. Yo creo que hay que tocar palos de cuestiones que se están volviendo a disparatar en España. Estoy pensando, por ejemplo, en el precio de la vivienda y en el precio de los alquileres. Seguramente de manera compartida con UGT tendremos que lanzar alguna iniciativa que, dé respuesta, ¿no?, a esa preocupación que tiene sobre todo la gente más joven, que vuelve a pagar alquileres disparatados que le consumen prácticamente la mitad o más de su salario, que le impiden desarrollar un proyecto de vida autónomo. Yo creo que por ahí hay una de las claves, reforzar, como digo, un discurso sociopolítico. Luego creo que tenemos otro reto muy importante en lo que os decía antes, no me voy a extender en exceso, en fortalecer la negociación colectiva. Si la negociación colectiva da resultados y la gente se siente partícipe de la negociación de los convenios colectivos, el sindicato está reforzando su espina vertebral, su espina dorsal, mejor dicho, y su musculatura. Ese es el gran reto sindical en el día a día. Y tenemos que poner especial atención en esa mitad casi o más de la mitad de la clase trabajadora que hoy en día empieza a estar en situaciones de precariedad extrema. Tenemos que darle una vuelta a cómo somos capaces de fortalecer, si hace falta de impulsar conflictos que impidan que la gente siga teniendo salarios de miseria, jornadas extenuantes y condiciones de trabajo miserables en muchas partes del tejido productivo de este país. Tenemos que darle una vuelta. Hay que tensionar y hay que vincular a esta gente al sindicato. No estoy pensando solo en los riders o la economía colaborativa, en la economía de plataforma y este tipo de cosas, que seguramente es lo más complicado de trabajar. Estoy pensando en cientos de miles de personas que trabajan en contratas, en subcontratas, en cadenas de subcontratación, a las que no se le aplica el convenio colectivo, que están cobrando poco más del salario mínimo interprofesional o a veces ni eso, que no se están cumpliendo el mandato de la ANC de los 14.000 euros anuales ni de lejos. Tenemos que ver dónde está esta gente. Tenemos que fortalecer la organización en esos terrenos. Y, paralelamente, el sindicato tiene que impulsar su propia vertebración organizativa. Yo ya sé que esto seguramente no es lo más interesante que yo pueda contar en un espacio como este, pero me niego a no hacer alguna referencia. Son cientos de miles las empresas y los ámbitos donde el sindicato ni está ni se le espera. Y yo ya sé que los recursos son limitados, que tenemos la gente que tenemos. Somos de largo la organización más grande de España, pero aún así ni de lejos puedes estar en todos los sitios donde hay problemas. Pero no podemos resignarnos a ese escenario. Tenemos que utilizar los recursos de las mejores maneras. Tenemos que hacer planes de trabajo en todas las federaciones, en todas las federaciones territoriales, en todos los territorios y en todas las comarcas para saber cuántas empresas visitamos, en cuántas empresas estamos, qué hacemos,
¿Cuáles son las condiciones reales de la gente que está en las empresas? Que muchas veces no lo sabemos. Entre otras cosas porque igual no te lo cuentan, porque no siempre se aplica el convenio colectivo, porque hay más trampas que la leche en el mundo empresarial de este país. Y tenemos que hacernos presentes ahí. Y cuando haga falta tenemos que fomentar los conflictos ahí. No puede ser que las empresas sigan con convenios de empresa a la baja, las empresas multiservicios, pagando miserias a las trabajadoras en los hoteles, o a las trabajadoras y los trabajadores en las lavanderías de no sé qué centro hospitalario. Todo ese mundo, que ya no son los, no sé cómo decirlo, las afueras de la clase trabajadora, sino que son parte central de la clase trabajadora hoy en día. Y numéricamente, si me apuras, son la mitad o más de la clase trabajadora en este momento, requieren como nunca de la acción del sindicato. Las secciones sindicales tienen que entrar en contacto con todas las cadenas de subcontratación, con todas las empresas externas que funcionan a su alrededor. Tenemos que organizar todo esto. Es un reto fundamental y es absolutamente político. Los retos organizativos de comisiones obreras no son ensimismamiento sindical, son retos políticos. Porque si no, la mitad de la gente que trabaja en este país no va a saber muy bien cuál es la utilidad del sindicato o, como mucho, va a interpretar que es un abogado o una abogada barata o con una cuota barata o un servicio o un buen servicio de atención sindical. Y eso es fundamental, pero la esencia de comisiones obreras es organizar a la gente. Los buenos servicios que demos son instrumentales, son funcionales para el objetivo primero del sindicato, que es organizar a la gente en el centro de trabajo. Y cuanto más jodida esté la gente en el centro de trabajo, más empeño hay que poner en organizarla. Y yo sé que no es fácil. Vamos a discurrir y a discutir sobre medidas para fortalecer esa implantación ahí. Incluso de fomentar el conflicto allí donde haya que fomentarlo. Porque como estemos esperando a que se modifique la reforma laboral, podemos esperar 6 meses más y no estamos para clamar en el desierto. Pase lo que pase en la situación política, los convenios de empresa van a poder bajar los salarios de los convenios sectoriales al menos durante 6 o 7 meses más. Y estoy siendo optimista. No nos libra ni el tato de que no se conforme un gobierno hasta febrero y vaya usted a saber qué gobierno se conforma y con qué programa. Por tanto, no podemos, sí tenemos que apelar a la política, pero no podemos fiar nuestra estrategia a los cambios que promueva la política. Tenemos que fortalecer la acción del sindicato. ¿Nos han fallado? Pues tenemos que fortalecer nuestra autonomía y seguir en ese terreno. Yo creo que estas son las 3 grandes prioridades que tiene la organización. La negociación colectiva, mejorar nuestras formas de organización, muy vinculado también a la negociación colectiva, fortalecer un determinado discurso de carácter sociopolítico, sobre todo porque va a hacer falta, porque la hegemonía del liberalismo ha hecho que haya muchos opinadores y muchos tertulianos y muchos editorialistas que nos van a dar brea con nuestra política salarial. Ya veréis cómo no pasa mucho tiempo sin que se empiece a cuestionar ¿qué cojones es esto? Perdón por la expresión, de que suban los salarios en los nuevos convenios un 3,1%. Esto es un disparate, esto es destrucción de empleo en España inmediatamente, ¿no? Ojo, que esto está al caer y si no lo veremos. Y ahí tenemos que fortalecer el sindicato, ¿no? Y por último, una última reflexión y ya termino, ¿no? Más allá del cabreo, el sindicato nunca va a favorecer el discurso antipolítico. Hay un riesgo en España y en Europa que, de forma irresponsable, creo que se le ha dado oxígeno a ese fuego, se le ha dado aire a ese fuego, de que se incremente esto de los discursos antipolíticos, esto del todos son iguales, esto de están mirando a lo suyo y no piensan en los problemas de la gente. Pues, hombre, es difícil decir lo que voy a decir porque, claro, lo que te pide el cuerpo, pues casi. Pero ese es un discurso que el sindicato nunca puede favorecer. La antipolítica, la inacción de la política solo favorece a quienes no necesitan de las instituciones, de la política o del Estado social. Al círculo de empresarios, que decía ayer que mejor volver a repetir elecciones a ver si caen los dados mejor y no pasa nada por estar 6 meses sin gobierno, 6 meses o 6 años. El que tiene poder fáctico en la realidad realmente le importa poco que haya un sistema de pensiones viable, le importa poco que haya una reforma laboral que corrija las anteriores reformas laborales,
Le importa poco que haya un sistema de dependencia que atienda a las situaciones de necesidad o de dependencia de la gente, porque ya se provee de todo eso en el mercado privado, ya lo paga, dicho de forma más prosaica, ¿no? No podemos caer en el discurso antipolítico, aunque a veces sea complicado. Se necesita de una acción institucional potente. Yo creo que una de las grandes cosas que hay que achacar a los partidos de izquierda es haber jugado en el regate en corto, cuando la derecha sabe jugar sus bazas pensando en el largo plazo. Y estamos en la comunidad autónoma donde esto es más patente. La derecha, cuando llega al poder, no hace 3 reformitas. Modifica la forma de pensamiento de las sociedades. La derecha hace una política casi antropológica. Hace que la gente acabe siendo cada vez más individualista. Hace que la gente acabe pensando que, joder, esto de las pensiones públicas, si a mí me dieran la cotización social para mí y la meto en un banco, si lo mismo me sale más a cuenta. A ver si me voy a morir y no... En vez de reforzar la idea de que una sociedad es sociedad cuando nos protegemos de forma común, cuando tenemos un sistema público de pensiones que financiamos y financia más quien más tiene, para que la gente que menos tiene tenga una pensión suficiente, o un sistema de sanidad que hace que si me rompo una pierna a mí se me atiende y no necesito un médico privado. Esa política de cuidados mutuos, que al final eso es un Estado social, ese cubrirnos de forma colectiva las contingencias, esa forma de socializar una parte de la vida, es lo que tiene que reforzar la política, y para eso tenía que estar la política de izquierdas. El sindicato no viene ni quiere sustituir el papel de los partidos, ni muchísimo menos, pero sí tiene una componente sociopolítica que, como digo, tenemos que mantener y reforzar. En la defensa de los servicios públicos, en la defensa de una fiscalidad equitativa. Y esto es muy importante porque esto acaba calando en la gente. El discurso de que el sableo fiscal, de que a la gente lo que hay que dejarle es el dinero en sus bolsillos y que dónde va a estar el mejor los dineros que en los bolsillos de las personas, de las familias, suelen decir mucho. Este es un discurso tramposo, pero sobre todo tramposo porque cala perfectamente en una persona normal. Claro que un rico quiere que no le cobren impuestos. El problema es que una persona que gana 1.000 euros esté de acuerdo con tener impuestos bajos en España. Porque la persona que gana 1.000 euros es la que necesita el médico, es la que necesita la sanidad pública, la enseñanza pública, las pensiones públicas o la dependencia pública. Y ellos y ellas sí saben hacer, como digo, cómo cambiar la forma de pensar, porque saben de qué va esto de la hegemonía del pensamiento. Yo creo que a veces han leído mejor a nuestros clásicos que nosotras y que nosotros mismos, y saben lo que hacen. Como digo, Madrid es el ejemplo más claro en España, donde te encuentras con ejemplos, pues como que alguien dice poco menos que quiere hacer un paraíso fiscal en Madrid y no es un escándalo, ¿no? Es una cosa absolutamente esperpéntica, como digo, en un país donde se recauda 7 puntos menos de PIB que la media de la Unión Europea. Pues esa disputa también por la hegemonía de pensamiento el sindicato la puede dar desde su autonomía, desde su apartidismo, pero desde su compromiso sociopolítico, como digo, con la transformación de la sociedad. Para que todo esto no sea retórica, fortalecer la organización, vamos a ganar las elecciones sindicales, vamos a ganar de largo las elecciones sindicales. Estamos con una ventaja respecto a la Unión General de Trabajadores de más de 9.064 delegados a cierre, más de 9.064, no, 9.064 delegados a cierre de agosto. Estamos en 950 y pico mil afiliados y afiliadas, pero no debemos emborracharnos de éxito porque esto no va solo de ganarle a la UGT. Es más, no va principalmente de ganarle a la UGT, fijaros lo que digo a riesgo de que se descontextualice lo que digo en la grabación. Va de tener más penetración del sindicato en las empresas, más densidad sindical. Es decir, que haya más centros de trabajo con representantes elegidos y elegidas de comisiones obreras en primer lugar, del sindicalismo de clase, pero de comisiones obreras. El problema no es solo ganarle a la UGT las elecciones, es que no aparezcan, como vienen apareciendo, sindicalismos o expresiones sindicales neocorporativas o directamente corporativas, que pierden la perspectiva para centrarse solo en reivindicaciones muy concretas y que acaban haciendo que la gente cada vez sea más individualista. Pero sobre todo es eso. Los cientos de miles de centros de trabajo donde no hay ninguna expresión sindical.
Y ese tiene que ser el gran reto de la organización. Elecciones sindicales y afiliación es el oxígeno y es la sangre para que todo lo demás no sea retórica, y para eso tenemos que organizarnos mejor. Estamos en ello, pero creo que esa es otra de las prioridades del sindicato. Por mi parte, pues nada más, porque creo que vamos un poco fuera ya de horario. Animaros a continuar con el trabajo. Las grandes cifras dicen que, bueno, que estamos haciendo bastantes cosas bien, pero hay que bajar también, como digo muchas veces, del periscopio al microscopio, porque dentro de lo relativamente bien que vamos haciendo las cosas en lo global, hay muchísimos aspectos en lo cotidiano que tenemos que mejorar para organizar y representar mejor a la gente trabajadora de este país. Nada más y muchas gracias.